días con todos. Esta es nuestra octava clase y el tema que vamos a desarrollar es la crítica a la teoría de las transiciones y en particular el aporte de Carlos Franco. Quisiera empezar reseñando las críticas de Carlos Franco. Carlos Franco fue un analista social y político peruano muy importante, desafortunadamente fallecido ya a fines del año 2011, que tuvo tanto una trayectoria política, participó en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, en lo que se denominó el SINAMOS, el Sistema de Movilización Social, y posteriormente tuvo una larga carrera como académico en el CEDEP, un centro de análisis social y político, y como profesor en la Universidad de San Marcos. El principal libro de Carlos, que es el que les he dado en la bibliografía y que vamos a reseñar, trata de una crítica a la teoría de las transiciones, pero no solo a la teoría de las transiciones, sino a la manera como, a partir del entendimiento de las transiciones a la democracia, se produce un viraje en el análisis político en América Latina. Él lo denomina una ruptura frente a lo que había sido los énfasis del análisis social y político en la región en los años previos a estas transiciones, o sea, en las décadas de 1950, 1960 y 1970, ¿no? Bien, esta crítica de Franco va a estar centrada en un libro que se llama Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina y que es editado en 1998 en el Perú y poco reeditado. Fue reeditado recién en el año 2013 por la Universidad de Lanús en la Argentina. Bien, ¿cuál es el eje de la crítica de Franco? Que la democracia en la región latinoamericana se ha pensado como un modelo importado. Él lo llama, tomando una frase que después usaría también José Nun en su libro sobre democracia, él lo llama tomando el parecido de familia dominante en Europa Occidental y en los Estados Unidos. ¿Qué es el parecido de familia dominante? No es otra cosa que la visión promedio que se tiene de la teoría y la práctica democrática en los países capitalistas desarrollados. Esta media es la que se empaqueta principalmente por parte de las agencias de cooperación política de los Estados Unidos, ¿no? Y que se exporta desde el norte a nuestra región de fines de la década del 70 en adelante. Bien, como ya señalamos, Franco lo repite, es muy importante el modo de conocer la política que se establece en este modelo de las transiciones. Él dice que esta actividad se desarrolla a partir de la interacción entre actores, ¿no? Y como un proceso libre de restricciones estructurales, ¿no? O'Donnell va a ser muy enfático, O'Donnell y Schmitter, que son los autores del libro sobre transiciones, van a ser muy enfáticos en este aspecto. Los temas para Franco, bueno, primero las transiciones de este enfoque democrático, pero luego la gobernabilidad, ¿no? Un tema que se vendió mucho también en el continente en la década de 1990 y en los primeros años del siglo XXI, ¿no? Y por último, retomando las observaciones a O'Donnell, lo que este autor denomina la democracia delegativa, ¿no? Franco, como crítica global, señala que este enfoque pretende autoexplicar la democracia y que la democracia no puede autoexplicarse, sino tiene un conjunto de raíces. Y de esta manera nos va a señalar lo que el régimen político democrático supuso en Europa Occidental. Él dice que para que surgiera la democracia, tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos, hubo necesidad de varios prerequisitos. Primero, de un desarrollo capitalista crecientemente regulado por un Estado nacional independiente. Dice esta falacia que a partir de la ofensiva neoliberal de los 80 y los 90 se expande por América Latina,
de que el capitalismo no se regula, de que el óptimo capitalista es la desregulación, es mentira, dice Franco. En todos los países, desde un primer momento, en unos más, en otros menos, dependiendo de las circunstancias y de las épocas, el capitalismo es una forma productiva regulada. ¿Y quién la regula? La regula un Estado. Un Estado que se basa en el control de un determinado territorio, de una determinada población, y que desarrolla un proceso de identificación entre población, territorio y Estado. Es decir, desarrolla un Estado nacional, con una cierta autonomía, un Estado nacional independiente. Esta configuración nacional y a la postre nacional ciudadana, dice Franco, es fundamental para el desarrollo capitalista y para la construcción de un régimen político democrático. Por un elemento básico que él después va a encontrar ausente en nuestra América Latina. Dice él, esta configuración de desarrollo capitalista, Estado nacional y ciudadanía va a gestar una forma productiva que establece lo que Franco denomina una desigualdad tolerada. Esto también lo menciona otro tratadista del tema democrático, el sociólogo Charles Tilly. Dice, la democracia es un régimen de desiguales, pero donde la desigualdad tiene las características de ser una desigualdad que pueden tolerar los que conforman como ciudadanos, los que forman parte de este régimen político. Cuando la desigualdad no es tolerable en un determinado país, es que aparecen los problemas. Es imposible la convivencia democrática. Y Franco va a subrayar esto como una cuestión central. O sea, este desarrollo capitalista, estos estados nacionales independientes, gestan regímenes democráticos que se basan en que hay el suficiente bienestar para que la desigualdad sea tolerable, ¿no? De esta manera, él señala que no se puede invertir el camino que se ha desarrollado en Occidente, tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos, para la gestación del régimen democrático. Y, dice él, es lógico que este régimen democrático deba tener una base material, una base económica y al mismo tiempo una base también material política en la construcción de un Estado nacional y en el carácter independiente de este Estado nacional. Nosotros, cuando tratamos en una clase anterior el capítulo sobre nuestra condición dependiente, y en especial el aporte que a esta condición dependiente hace Aníbal Quijano, señalamos que no podía existir una democracia plena mientras nuestros países tuvieran una relación de dependencia con diferentes matices de colonialidad en cada uno de los casos, ¿no? Franco nuevamente va a señalar que los procesos en el occidente capitalista refrendan esta afirmación. Lo que forman son estados nacionales relativamente autónomos, relativamente dependientes. Bien, y a la hora que hace el contraste con nuestra región, se va a centrar en la crítica a dos autores, al texto que ustedes deben haber leído ya, de Schmitter y O'Donnell, el texto que presenta el modelo de las transiciones, la experiencia y el modelo de las transiciones, y un texto de Fernando Enrique Cardoso, de fines de los años 70, años 79 me parece, que se llama Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios en América Latina, ¿no? ¿Qué sucede, dice Franco, respecto de estos grandes autores sobre la democracia? Que transforman la necesidad en virtud, la necesidad de una alternativa a las dictaduras militares, era indudable, había que salir de las dictaduras, la transforman en virtud. O sea, el régimen político posible en ese momento lo convierten en el objetivo, no solo político, dice Franco, sino también ético a lograr, ¿no? Y aquí hay otro problema fundamental, ¿no? Se abandona, lógicamente, la teoría de la dependencia, como ya señalamos en un momento anterior, en un periodo de la historia latinoamericana
cuando más necesitábamos de reflexión sobre la dependencia, ¿no? Y se plantea, como ya dije en un primer momento, que el establecimiento de regímenes democráticos se procesa exclusivamente a partir de la interacción entre actores, alejándose del análisis histórico estructural, ¿no? En este sentido, en especial en el texto de Jimmy Terry O'Donnell, se plantea que los procesos de transición a la democracia nos presentan un escenario en el que es muy difícil conocer, explicar, predecir, ¿no? O sea, un escenario al que entraríamos desarmados, como si no hubiera habido ciencia social anterior. Es decir, las palabras incertidumbre, las transiciones como modelos que nos llevan hacia un futuro incierto, donde muy difícilmente podemos determinar cuál va a ser la actitud de los actores en un sentido o en el otro, van a atravesar el proceso, ¿no? Igualmente, Franco nos va a decir que Schmitter y O'Donnell prescinden de los componentes de justicia e igualdad en su opción normativa. Nos plantean la democracia y su sistema de procedimientos y reglas como el objetivo a lograr, pero dejan de lado todo lo que son los elementos valóricos que habían sido fundamentales en el análisis social y político anterior, cuando se había pretendido pensar algún tipo de forma política hacia el futuro, ¿no? Los elementos de justicia e igualdad quedan de lado, ¿no? Y en este sentido, en unos momentos más, cuando concluyamos la clase, vamos a ver que esto va a afectar el proceso que sucede a las transiciones, que es el proceso de consolidación, ¿no? Y que tiene que ver sobre la apreciación que tienen los actores respecto a los resultados, los beneficios que les dan estas transiciones, ¿no? Retomando entonces lo que dijimos sobre Europa Occidental y los Estados Unidos, ¿no? Donde se desarrollan regímenes democráticos a partir de un mínimo de igualdad o, puesto de otra manera, a partir de una desigualdad tolerable, vemos que en América Latina este fenómeno no se produce, ¿no? Los modelos productivos que se desarrollan en nuestro continente, el tipo de desarrollo capitalista, centrado básicamente en la exportación de materias primas de distintos tipos según los países, no nos lleva a promover estructuras productivas que den empleo, que creen riqueza, ¿no? Y que nos permitan salir del atraso y del subdesarrollo, ¿no? Entonces, no se gestan estas condiciones mínimas de igualdad para que puedan desarrollarse procesos democráticos que alcancen en el tiempo estabilidad política, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál sería el resultado para Franco de esta situación? Lo que él dice, el resultado de las transiciones no es un régimen democrático liberal. Es una crítica drástica, es cierto, y quizás algunos por ahí van a tener temor de una crítica tan drástica. Sin embargo, Franco da razones fuertes para ello. Él va a calificar, en vez de régimen democrático liberal, el resultado de las transiciones, la va a calificar como un régimen representativo particularista, ¿no? Dice, es verdad que hay un régimen de representación política como resultado de las transiciones, sin embargo, es un régimen de transición política que brinda derechos no universales, porque no son derechos para el conjunto de la población, ¿no? Sino para un sector de la misma, ¿no? Se particularizan los derechos, se particularizan las leyes y esto se hace para mantener el sistema de desigualdad social, de ciudadanía erosionada, que es sobre el cual se gesta
este sistema representativo particularista, que a la postre a lo que lleva es a profundizar, dice él, el carácter colonial de nuestros estados, a profundizar lo que denomina la desnacionalización del Estado, que nosotros la hemos observado con diferente intensidad y con movimientos en un sentido y en otro en los últimos 25 o 30 años en América Latina de manera más aguda. No digo que antes tuviéramos estados nacionales consolidados, no, sino que en el último cuarto de siglo este proceso de desnacionalización se ha profundizado, ¿no? Y esto es pues lo que lo lleva a una afirmación tan drástica, de que el producto de las transiciones no es una democracia liberal. Él prefiere sacar el término democracia y señalar que se trata más bien de un régimen representativo particularista. Quizás una nota al pie, refiriéndonos a la teoría política general, ¿no? Hay que recordar que cuando los padres fundadores de los Estados Unidos debaten y finalmente aprueban después de más de una década la Constitución norteamericana, después de más de una década de debate, en la discusión, ¿no? El sector de James Madison, que es el que finalmente predomina, se resiste a llamar democracia el sistema que estaban diseñando, y dicen más bien que se trata de un gobierno representativo, ¿no? En esa época, a fines del siglo XVIII, se asociaba democracia con una excesiva participación y eventualmente un desorden, un caos político. De ahí la restricción que tienen estos padres fundadores de los Estados Unidos. Pero también un teórico contemporáneo, más bien conservador, el francés Bernard Manning, ¿no? Tiene un libro sobre el punto, ¿no? Donde señala que más que democracia, lo que se produce en los regímenes políticos contemporáneos es un gobierno representativo, retomando estos temores del debate constitucional norteamericano de fines del siglo XVIII. Y por último, tenemos a Robert Dahl, el norteamericano autor de un libro que se llama Poliarquía. Igualmente, ¿no? Cuando él desarrolla sus reflexiones sobre los regímenes políticos occidentales modernos, dice que más que democracia, lo que son poliarquías. ¿Y por qué? Porque refiere que no se trata de regímenes donde predomina la opinión mayoritaria, sino donde se desarrolla una competencia entre múltiples minorías por el poder político, en la cual finalmente unas ganan y otros pierden, ¿no? O sea que esto de resistirse a llamar democracia a estos regímenes en un cierto sentido competitivos y representativos no es patrimonio de Franco, tiene antecedentes importantes en la teoría política. No hay mucho de lo cual asustarse, lo cual no quiere decir que no nos preocupemos por nuestras realidades democráticas, entre comillas. Ahora bien, pero a la crítica, al debate sobre las transiciones, yo quisiera agregar un punto más. El debate sobre la llamada consolidación democrática, ¿no? En la década del 90, luego de que se producen buena parte de las transiciones de regímenes autoritarios en sus matices a regímenes democráticos, tal como los conocemos, ¿no? Se desarrolla un debate sobre la consolidación, ¿no? ¿Qué se entiende por consolidación democrática, ¿no? Incluso esto salta a los medios de comunicación en algunos casos. Juan Linz y Alfred Stepan editan en el año 1996, un libro sobre el tema y señalan que las democracias se consolidan cuando el juego democrático es el único juego posible en un determinado país. Es decir, cuando ya no hay
tentaciones de carácter autoritario, tentaciones de golpe de Estado, de insurrección armada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando el conjunto de actores políticos en una determinada situación histórica confían en que pueden acceder al poder por la vía electoral democrática, ¿no? Aquí se produce un proceso interesante, ¿no? Un proceso interesante porque, como dijimos en la clase pasada, las transiciones suponen dos cosas. Por un lado, el establecimiento de regímenes políticos que se denominan democráticos representativos y, por otro lado, la confluencia de estos regímenes democráticos representativos con modelos económicos y sociales de carácter neoliberal. O sea, se produce una confluencia de lo que se llama democracia política y neoliberalismo, ¿no? Con las características que varias veces hemos señalado para lo que se plantea como modelo neoliberal, ¿no? Y en estos procesos hay un fenómeno, ¿no? Hay un fenómeno muy importante que se ha repetido en casi todos nuestros países, ¿no? La democracia frente a las dictaduras supone que los regímenes autoritarios, desde el momento que empiezan su apertura política, llevan adelante elecciones, posteriormente se establecen esos gobiernos elegidos, se produce una devolución de derechos civiles y políticos a la ciudadanía, ¿no? Una devolución de derechos civiles y políticos a la ciudadanía que indudablemente significa una expansión de la libertad política, ¿no? Pero al confluir, muchas veces los ajustes neoliberales se dan antes de las transiciones, en otros países son paralelos a las transiciones, en terceros países se dan un poco después de las transiciones, pero en algún momento confluyen. En casi todas partes se produce esta confluencia, ¿no? Y al producirse esta confluencia empieza el choque, porque democracia significó inclusión vía derechos civiles y políticos, y neoliberalismo significa exclusión vía la eliminación o la limitación de los derechos sociales y culturales, ¿no? Entonces, tenemos que por un lado se da y por otro lado se quita. Y esta pareja, que a la postre viene a ser una pareja dispareja de regímenes llamados democráticos, producto de las transiciones, y modelos económicos y sociales neoliberales, van a entrar en colisión. Van a entrar en colisión. Porque, lógicamente, quienes reciben la promesa democrática por la vía de los derechos civiles y políticos esperan que la democracia produzca bienestar por la vía de los derechos sociales y culturales. Y cuando esta democracia no produce bienestar, cuando esta democracia se queda nada más en procedimientos, lógicamente los colectivos, los movimientos sociales, los partidos de izquierda, progresistas, se movilizan y empiezan los problemas. Se produce este choque y producto de este choque se ven los límites en la práctica, en las calles, en el conflicto, en la lucha, se ven los límites de este régimen político llamado democrático, ¿no? Y sobre todo de su convergencia con el modelo económico y social del neoliberalismo. Producto de este choque es que se hace imposible la consolidación, ¿no? Si estos teóricos, Juan Linz y Alfred Stepan, en 1996 nos dicen a las transiciones va a seguir la consolidación democrática que va a llevar a la estabilidad política, ¿no? Vemos acá que al no producir estas democracias bienestar, lo que sucede no es la estabilidad política, lo que sucede es la inestabilidad política. O sea, a diferencia de lo que creyeron
los teóricos de las transiciones y aquellos que sistematizaron el tema de la consolidación en las décadas de 1980 y 1990, las transiciones no traen estabilidad. Las transiciones traen inestabilidad, porque las transiciones se dan junto con el modelo económico y social del neoliberalismo. Es decir, no podemos separar los procesos de transición de esta convergencia con el modelo neoliberal. Debo decir que hay países en los que el neoliberalismo antecede a la democracia. Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, nos dice que en América Latina tenemos los precursores del neoliberalismo en las dictaduras de Pinochet en Chile y de Videla en la Argentina, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, la aplicación plena del paquete neoliberal recién se da con el gobierno de Fujimori en agosto de 1990, luego de que había habido una década entre el 80 y el 90 de democracia producto de una transición política, ¿no? O sea, en el caso venezolano, tenemos que en el Caracazo, si la memoria no me falla, a fines de febrero de 1989, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se produce durante 2 o 3 días la resistencia del pueblo de Caracas contra el intento de aplicación de un ajuste económico neoliberal. Y es indudable que ese movimiento social masivo de resistencia impide en ese momento el ajuste neoliberal y va a ser un antecedente fundamental para el proceso que inicia el comandante Hugo Chávez algún tiempo después, ¿no? O sea, tenemos diferentes dinámicas en América Latina. En todas partes el neoliberalismo no llega de igual manera, en todas partes no confluye de igual manera con la democracia producto de las transiciones y en todas partes tampoco no se produce el choque entre los elementos de esta pareja dispareja de igual manera, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, a diferencia de buena parte de nuestros vecinos, tenemos 25 años de neoliberalismo y, digamos así, el establecimiento de una hegemonía neoliberal muy fuerte, comparativamente más fuerte que en otros lugares, de la cual hasta ahora no nos libramos, ¿no? Les dejo todos estos elementos, les dejo sobre todo la lectura de Carlos Franco, que considero fundamental. He acotado ya algunos capítulos, y la reflexión, ¿no?, sobre cómo en cada uno de nuestros países se produjo este choque entre lo que se ha llamado democracias liberal representativas y los modelos económicos y sociales neoliberales. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.